lo primero que sentí es como que, viste, cuando vos tenés los ojos tapados y no podés ver nada y de repente haces así y empezás a ver un montón de cosas, es como que me desperté. Es como que yo sentí como un despertar. Ahora ya me conecto totalmente. Es como que estoy ahí, estoy en presencia de las plantas, de todo, de la naturaleza en general. Me cambió la vida porque aquí nadie consume medicamentos, nadie. Hay un botiquín aquí para todo lo que uno necesite, ya sea para resfriado, para alergia, para la presión. Entonces he ido como incorporándolo a todos. Esta es una oportunidad de vida, es el mejor regalo que yo me he hecho a mí misma. Me enamoré de la mujer que soy y hace 6 meses ya que no tomo nada. Y de pronto la casa se llenó de magia, haciendo mi propia medicina. Ahora tengo mis frasquitos, mis cremas, ungüentos, shampoo, jabones. Ya no compro medicación, hacemos tratamiento con mis hijos. El antes y el después es brutal. Dejé los inhaladores por completo. Con mis hijas, conmigo, con mi esposo, hemos implementado todo el poder que hemos tenido de las plantas que tenemos a nuestro alcance. Puedo ya ayudar con una fiebre, puedo ya ayudarle a mis hijas con un dolor de estómago, en mí, con mi ciclo lunar, y deseo ayudar a otras personas a que las conozcan, a que las preparen y a que puedan sentir todo lo que tienen las plantas para todos. Esto es un tesoro tremendo para poder seguir transmitiéndolo. Yo diría que todo el mundo tiene que aprender esto, es algo muy bonito, es algo bueno, es algo mágico, es algo así lo vivo yo. ¿Por qué algunas mujeres son capaces de tener una salud perfecta sin consumir pastillas, mientras que otras dependen constantemente de estas y aún así siguen enfermando? ¿Por qué algunas mujeres pueden cuidar la salud de su familia naturalmente, mientras que otras solamente confían en terceros para curarse de algo? ¿Por qué nuestras abuelas podían conocer muchísimas propiedades de plantas medicinales y saber cómo usarlas, mientras que ahora no tenemos tiempo ni para preparar una infusión? Hola, hola, hola a todas, bienvenidas a el inicio de este curso, El Camino de la Mujer Herbal, donde vas a aprender a conectar con el verdadero poder de las plantas para cuidar tu salud y la de tu familia de forma segura y de forma sencilla, simple. Mi nombre es Natalia Macoria, soy fundadora de Biofamilias, cofundadora de Biofamilias junto con mi esposo, y llevo ya más de 10 años en este camino investigando, experimentando, difundiendo y educando para recuperar la salud naturalmente. Estoy súper feliz de verlas por acá conectadas y que estén listas. Cuéntenme rápido ahí en el chat de dónde nos acompañan hoy. Quiero saber, desde Uruguay, desde México, España. Somos una red gigante de mujeres que estamos buscando la salud natural y me encanta estar acá confirmándolo con cada una de ustedes. Hoy iniciamos en la clase 1 que llamamos El Despertar Herbal. Este es el inicio de un viaje de transformación que diseñamos con todo mi equipo con mucho amor para cada una de ustedes. Y quiero que anotes esto ahora mismo en tu cuaderno. Este camino tiene 3 clases principales, ¿sí? Hoy estamos en la clase número 1, que llamamos el despertar herbal. Así que te pido de corazón que no te pierdas ninguna de estas clases porque cada una es un peldaño, es como un escalón más, ¿sí? En esta escalera para lograr ser mujer herbal. Si uno falta, el camino se vuelve mucho más difícil. Así que hoy es este despertar herbal y son todas muy bienvenidas. Hoy van a descubrir que realmente nos engañaron, ¿sí? Que no necesitas ser una experta en botánica para empezar, no necesitas memorizar nombres infinitos, ni llenar estanterías para cuidar a los que vos amás. La verdad, te vas a sorprender y te anticipo que solo necesitas estar abierta a recordar lo que nuestra naturaleza ya sabe. Te voy a enseñar la importancia de abrir los ojos al poder que ya late en tu entorno, a tu alrededor, bien cerquita tuyo, para que esa medicina que hoy es invisible para vos, hoy mismo, se convierta en tu mayor tranquilidad de aquí al resto de tu vida.
que te acompañe para toda la vida. Así que quédate conmigo porque lo que vas a ver hoy va a cambiar tu hogar para siempre. Mi equipo está ahora mismo en el chat acompañándote, respondiendo a algunas de las dudas técnicas que te puedan surgir, pero quiero pedirte algo bien importante ahora y es que te regales este momento de presencia. Pon el celular en silencio, si lo estás mirando desde el celular, a esta clase tranquila, pero eso, intenta no distraerte con aplicaciones, cerrarlas, presta mucha atención a lo que vamos a compartir acá ahora. Y si te surge alguna duda, puedes anotarla en tu cuaderno, te recomiendo mucho eso, que te olvides del chat por un momento, ¿sí? Que sí respondas a las preguntas, que sí puedas comunicarte con el equipo, pero que no se genere esa conversación que puede distraerte, ¿sí? Y te pido también que te quedes hasta el final, porque lo que vamos a revelar hoy es la base de todo lo que vas a ver después en la clase 2. Y sé que la vas a adorar, que la vas a amar, ¿sí? Esta clase va a durar un poco más de 1 hora, pero no más de 1 hora y media, ¿sí? Y al final vamos a hacer un ejercicio para que tu mente empiece a ver el mundo de una manera distinta, porque no podemos obtener resultados distintos si vemos el mundo de la misma manera que hasta ahora, ¿sí? ¿Están listas para que este despertar empiece? Ahora pónganme un sí por ahí, que las vamos a estar leyendo con todo el equipo. Bueno, hice este curso introductorio porque en estos años me encontré con cientos de mujeres que, como vos, tienen un deseo profundo de bienestar, pero sienten que están caminando en la dirección opuesta. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado de querer evitar un medicamento invasivo, pero por el miedo o por no saber qué hacer, terminan esperando tanto que la situación se agrava un montón y terminan en el hospital o en la emergencia? Me encantaría que me pongan ahí un 1 de repente, ¿no? Si en el chat acá, si, bueno, alguna vez se sintieron así, si esperaron a que el síntoma crezca porque no sabían qué planta usar en el momento justo, ¿sí? Muchos 1, muchos 1. Y no quiero que se juzguen porque a mí también me pasó. Es que realmente vivimos en un entorno que nos ha entrenado para esto justamente, ¿sí? Tómate esto para la presión, probá esto para el dolor de cabeza, ¿sí? Y así se vuelven como caramelos las pastillas casi, ¿sí? Yo me he sorprendido de escuchar entre mujeres de más de 50 años conversaciones de competencia incluso, a ver quién toma más medicamentos. ¿Cuántas pastillas toman para la artrosis, para el descanso? Y lo más triste que para mí me duele más realmente es estar escuchando a madres hablando de todos los fármacos que le dan a sus hijos como si fuera lo más normal del mundo. Pero hoy quiero decirte que esto no tiene por qué ser una realidad en tu vida. Existe otra manera de habitar tu cuerpo y de cuidar a los tuyos. Una manera donde la respuesta es natural, es simple y sobre todo es segura. Ya son más de 3.000 alumnas en la Escuela Herbal que dejaron de ser espectadoras para encontrar soluciones reales en el mundo herbal. Y lo mejor, dedicándole 15 minutos diarios, 10 minutos diarios. Sé que suena increíble de repente ahora viéndolo así, porque no es lo que realmente se ve en el grupo familiar o entre amigas, ¿sí? Pero no quiero que te quedes solo con mis palabras hoy, quiero que escuches a alguien que estuvo exactamente donde estás vos hoy probablemente, y es Sandra. Ella tenía muchísimas dudas, sentía ese peso de la responsabilidad siendo mamá, pero se animó a mirar en otra dirección. Así que escuchen su historia y lo que ella logró para su hijo, que es lo que yo quiero para cada una de ustedes también. No quiero terminar, no quiero que esto no acabe nunca, porque la verdad es que mi vida ha cambiado por completo, bueno, la mía y la de mi familia, sobre todo mi hijo, que siempre tenía muchos problemas con que se ponía malo, cogía muchas laringitis y yo pues lo llevaba al médico y por siempre inhaladores, ¿no? Y es como que no encontraba ninguna solución. Hice una prueba y dije, voy a probar con la menta, que fue la primera tintura que hice, la probé, dejé los inhaladores por completo, yo los seguía llevando a los controles médicos y fíjate tú que la doctora, sin saber que yo había dejado el tratamiento, veía mejora en mi hijo y era como, oh, qué bien le está yendo el tratamiento. Pero yo siempre me mantuve al margen y dije, yo no voy a decir nada, ¿no? Y hasta día de hoy, que durante todo un año le estuve dando, haciendo, pues parando y haciendo los intermedios, pero durante un año le di menta y
a día por hoy, ella me retiró el tratamiento, ¿no? Que evidentemente yo lo había retirado hacía un año, ¿no? Pasa que yo quería, pues, ver con las pruebas que avanzaba. Y la verdad es que, mira que la menta siempre ha sido una planta que he tenido en casa y jamás pensé que esa planta iba a cambiar la vida de mi hijo. Que mi hijo estaba acostumbrado, pues, a tomar medicina, pues iba a la farmacia y compraba lo que me recetaba el médico. Y también me daba miedo no pensar de, con 8 años va a aceptar este cambio, porque es como que, claro, estaba acostumbrado pues a un tacto, a un gusto, y la primera vez sí que es verdad que le di manzanillas como mamá, ¿qué me has dado, no? Esto me sabe diferente. Pues no se la tomó toda y ahí como dije, ay, a ver, pero sí que es verdad que con tiempo, con dedicación y con calma, poco a poco, él se ha dado cuenta de que eso que yo le hago le aporta beneficios. Ya no solo la menta, hablamos de oleolatos, por ejemplo, de manzanilla o de caléndula, que él sufría mucho de piel atópica y me gastaba muchísimo dinero al mes en productos de farmacia y ahora con un ungüento de caléndula es que tiene la piel perfecta. Y es más, él me pide, mamá, ponme aquella crema que hiciste que me va muy bien. O sea, él ya me pide que tu hijo, ¿no? Te pida algo que tú haces y que le dedicas tiempo, le dedicas ese amor, también es una satisfacción propia de decir, he dedicado un tiempo en estudiar eso, que al final es un beneficio para todos. Al principio pensaba o tenía miedo de que, ay, a ver si las plantas que hay allí, yo aquí no las tengo. Pero la verdad es que no he tenido ningún problema en nada porque son plantas que, que dentro de la variedad eh, puedes encontrarlas en muchos lugares y es más, hay tantas que tienen propiedades similares y que comparten propiedades que en este caso no he tenido ningún problema. O sea, era como, ¿no? Como si estuviera aquí el curso también, ¿no? No he tenido problema en ese aspecto, no he visto ningún tipo de diferencia. Es todo muy fácil. Al principio sí que es verdad, como comentaba, que parece todo muy difícil, pero es muy fácil. Es poco a poco, con calma. Cuando tú puedes, no hace falta invertir tampoco mucho dinero de golpe, es poco a poco, te vas haciendo tu armario. Y al final, cuando te has dado cuenta y lo abres, dices, ¿qué cantidad de cosas he llegado a crear en tan poco tiempo? Y ese dinero que he invertido, ¿cuánto tiempo me dura? Porque te dura muchísimo. Al final, todo suma. Y al final, cuando tú haces algo que te gusta y es gratificante, la verdad es que es muy bonito el cómo te sientes, ¿no? Y es más, a veces hay gente que piensa que decir, no podré porque no tengo tiempo. Y sí que es verdad que cuando a ti te gusta algo, cuando a ti algo te aporta, buscas el tiempo que sea necesario para hacer aquello. Y yo la verdad, pues bueno, pues soy madre de un niño, estoy yo sola con él y no es tan difícil como parece. Y tenía mucho, mucho interés en transformar mi vida y en conocer la medicina herbal. Y estoy segura de que un curso como este no voy a encontrar en ningún lugar, porque será un cambio de un antes y un después en su vida. Tendrá todas las herramientas necesarias para poder cuidar su salud y las de su alrededor. Y para mí, o sea, yo no me lo pensé y quise cambiar mi vida por completo y es mucho más fácil de lo que a uno le parece cuando tienes los conocimientos que necesitas y después el antes y el después es brutal porque nunca esperaba tanto haber aprendido tanto de esto. Es más, ya es una herramienta de por vida que tengo. Bien, mujeres, ¿qué fue lo que más amaron de Sandra? ¿Qué les llamó más la atención además de su tono encantador? Yo amo escucharla realmente y me emociona ver cómo su vida se transformó al integrar el método SMH, el método Soy Mujer Herbal, la activación de sus lentes verdes con aquello que crece cerca suyo y la determinación de avanzar paso a paso. Su vida se transformó radicalmente en todos los planos, ¿sí? Después tuve el gusto de conocerla también en presencia y de ver todas las decisiones realmente que tomó en su vida. Aprendió a priorizarse y hoy se relaciona desde otro lugar con su salud y también con todas sus relaciones. Lo que Sandra cuenta es apenas una semilla
cuenta de lo que también podés lograr vos. Como ella, muchísimas mujeres, bueno, lograron dejar eso, ¿no? De esperar que de repente un señor con túnica resuelva su salud y empezó a conectar con las respuestas en su propia cocina, en su propio jardín, en lo que crecía silvestremente a su alrededor. Y atención, si lo que contó Sandra te resonó, quédate hasta el final porque hoy vamos a empezar a derribar esos muros que no te dejan avanzar hacia tu propia tranquilidad utilizando la medicina de las plantas. Lo que viste con Sandra no es una excepción ni un golpe de suerte, son resultados que parecen mágicos, ¿sí? Como recuperar el sueño, sanar procesos digestivos de años o ver a tus hijos crecer fuertes sin depender de químicos. Son hoy la realidad de más de 3.000 mujeres y familias. Pero quiero ser muy, muy clara con vos. Esto no sucede por probar recetas sueltas en internet. Todo esto fue posible gracias a un camino ordenado, seguro, un acompañamiento, ¿sí? Que llamamos método Soy Mujer Herbal. Él es el verdadero puente hacia esa libertad que hoy ves en mis alumnas. Este método surge hace 13 años como consecuencia de la solución a una problemática personal, pero que hoy es aplicable a cada situación particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se trata solo de recetas, se trata de hacerse preguntas, se trata de una invitación a adaptar todas estas preguntas, toda esta nueva manera de ver el mundo a tu propia realidad, a tu propio contexto. Pero para que entiendas por qué funciona con tanta precisión, déjame contarte cómo llegué a él, cómo fue que en el momento más difícil de mi vida lo descubrí. Para eso necesito llevarte a un momento de mi vida que guardo con mucho cariño, ahora lo digo, pero no deja de moverme y cada vez que lo traigo vuelvo a pasar por ahí, ¿sí? Fue muy movilizante para mí, noviembre del 2012. Voy a tomar agua y te invito a tomar agua también. En ese entonces, en el 2012, yo era una mujer que creía que el éxito era sinónimo de agotamiento, de sacrificio, y que el crecimiento y el sacrificio eran casi lo mismo para mí, ¿no? En ese entonces. Me levantaba a las 6 de la mañana para mis prácticas de magisterio, sí, estudiaba magisterio. Trabajaba toda la tarde en un colegio, terminaba mis noches estudiando para la tesis y mi único combustible era el mate. Acá en Uruguay es una infusión de una planta súper estimulante y además eso, ¿no? Una exigencia brutal que no me dejaba dormir. Estaba literalmente sumergida en estrés. Me sentía como muchas de ustedes hoy, de repente viviendo para trabajar, sintiendo que al día le faltaban horas y que mi salud era algo que podía postergar para cuando tuviera más tiempo, para cuando me jubilara de repente. ¿Les pasó o les pasa esto? Me encantaría leer en el chat si alguna le resuena, porque lamentablemente es un chip que nos instalaron desde muy pequeñas. Me había desconectado tanto de la niña que amaba trepar árboles, hacer sopitas con las hojitas o tirarse en el pasto, que mi cuerpo se había convertido en algo sumamente extraño a mí, lejano, ¿sí? Y la noche del quiebre fue en pleno invierno. Me acuerdo que estaba viendo un documental llamado La educación prohibida para mi tesis. Y de pronto el mundo entero se detuvo, ¿sí? Fue como un momento de mi vida, o sea, un instante en que todo lo que yo me creía se esfumó, ¿sí? Que yo podía controlar mi cuerpo, se esfumó. Que yo era capaz de, regularme, se esfumó. Empecé a sentir un calor abrasador, el corazón me latía tan fuerte que retumbaba en mis oídos, en todo mi cuerpo me latía, era, o sea, como eso, una pérdida del control de todo mi cuerpo. En mis manos me acuerdo también que latía y latía mi corazón fuerte, y no solamente fuerte, sino también rápido. Al levantarme, desapareció totalmente el control de mi cuerpo y empecé a hervir de calor, a tiritar del frío en segundos. Mi mandíbula se puso tan dura que no podía
articular, no podía hablar, no podía comunicarle a quien estaba en ese momento, era mi compañero, no podía decirle lo que me pasaba. Sentí por primera vez el miedo de morir. Ok, dije, acá me viene un patatús, acá me viene un ataque al corazón. Mi pareja ese entonces no sabía qué hacer, no entendía nada, y yo estaba ahí sola, ¿sí? Sola, me sentía sola porque estaba conmigo misma, no pudiendo ni siquiera conmigo misma. Y estaba ahí en el epicentro de un pleno ataque de pánico, y que en ese entonces no sabía lo que era, y me dejó agotada. Me acuerdo que me dormí agotada del cansancio físico y emocional, ¿sí? Y al día siguiente, el miedo empezó de nuevo a aparecer, pero en pleno día de trabajo. Así que fui al cardiólogo pensando que estaba mi corazón en algún grado fallando, pero los resultados decían que estaba todo bien, ¿sí? No tenía respuestas. El diagnóstico llegó después con un psiquiatra que me dijo que eran ataques de pánico y me recetó ansiolíticos y antidepresivos con solo 21 años. Imagínense, sentí que se me caía el mundo, que ya estaba todo perdido. Si con 21 años era dependiente de una recetita verde, que acá en Uruguay te dan una receta verde para ese tipo de fármacos, una receta especial, porque no puede comprarla cualquiera, por supuesto. Imagínense en ese momento en donde yo sabía de muy cerca, ¿sí? Incluso de un familiar muy, muy cercano que estaba sedado hacía años sin salir de su casa. Yo me había jurado no repetir esa historia, ¿sí? Y necesitaba ayuda, pero sentía que los fármacos me lastimaban más y más, que me daban más ansiedad. Entonces fue cuando una amiga me recomendó un terapeuta diferente, el Tato, que lo amo con todo mi corazón. En la segunda sesión él me hizo una pregunta que cambió totalmente mi destino y que hoy por hoy lo agradezco inmensamente. Me dijo, ¿conoces las tinturas madres? Y me habló de ese preparado de melisa, pasiflora y valeriana, y sinceramente mi primera reacción fue de desconfianza, porque para mí era algo nuevísimo esto de tomar plantas. No había sido criada en el campo, no había tenido una abuela yuyera, era algo muy nuevo, incluso me sonó como muy místico, muy hippie, demasiado alternativo. Para alguien con formación técnica como yo, que había eso, que no tenía un pasado verbal, que había siempre conocido, la farmacia convencional, ¿sí? Mi cara debe haber sido un poema, siempre digo esto, porque realmente eso fue rarísimo para mí que me hable de tinturas madre. Pero estaba al borde del abismo, al borde de la cornisa, y algo dentro de mí me decía que las pastillas no eran la solución. Así que dije, ¿por qué no? No tengo nada que perder. Compré un frasquito, me acuerdo que era el frasquito más amargo que había tomado en mi vida en una tienda de productos naturales. Y al tenerlo en mis manos, me acuerdo de eso, de cruzar la cebra, acá le decimos cebra, bueno, un cruce peatonal, tenerlo en mis manos y sentir esa pequeña llamita dentro de esperanza que hacía muchos meses que no sentía realmente, ¿sí? Tenía en mis manos algo especial, ¿sí? Y lo que pasó después fue una transformación de 180 grados en mi vida. Empecé a tomar esas gotas, sabían súper amargas, sí, hasta con gusto a pasto, le sentía, pero con el tiempo empecé a disfrutar su gusto. Había hecho una relación de amistad con ellas. No sabía por cuánto tiempo las tomaría y no me importaba porque sabía que no podía volverme dependiente a un producto natural. Y los ataques de pánico nunca más volvieron. Pero ahí surgió una chispa de curiosidad en mi vida. Si ese preparado me había salvado, me había rescatado, me había vuelto a reconectar con mis necesidades, me había ayudado a tomar un montón de decisiones en mi vida, la primera fue esa, ¿no? Ir a por lo natural, por esta opción. Imagínense si todo eso había hecho ese preparado. ¿Podría yo misma aprender a hacerlo? Esa fue la interrogante que me apareció.
Y lo cierto es que ahí mismo, en toda esa transición en mi vida, en toda esa crisis, vi que en la casa de mi madre estaba creciendo un burucuyá gigante, ¿sí? Intenté reproducirla en mi apartamento y se murió a los 2 días, fue terrible, porque la había puesto en un balcón que tenía un secarropa y que mandaba el calor para adentro, imposible, ¿sí? Para todas las que piensan que no tienen mano verde, imagínense, tenía cero mano verde yo. Vivía en la ciudad, tenía miedo de confundir las plantas y terminar intoxicándome, pero no me rendí. Capaz que a algunas les pasó también de tener miedo a intoxicarse. Yo también lo tuve, ¿sí? Eso, hace tantos años atrás no era lo mío ese mundo herbal. Pero sin embargo, no me rendí. Invertí en un curso de farmacia casera, a pesar de que a mi ex le parecía súper caro. Entendí que realmente escatimar en mi salud era el error más grande que podía cometer. Me había llevado ahí, ¿sí? Era lo que me había llevado a los ataques de pánico y no quería más eso en mi vida. Entonces aprendí a reconocer, a secar, a preparar medicina herbal y el día que hice mi primera tintura madre, que la tuve pronta a los 21 días después de la maceración, me sentí como una niña con un juguete nuevo, me sentí como, me recuperó así como toda ese instinto que tenemos como mujeres, como niñas, de elaborar nuestras propias medicinas, ¿sí? Tenía el poder de mi salud en mis propias manos. Imagínense estar ahí, en esa situación. Con el tiempo mi vida, imagínense todo lo que cambió. Me mudó fuera de la ciudad, empecé mi emprendimiento Latido Verde y durante 10 años experimenté con miles de plantas, ¿sí? Pero me di cuenta de algo. Muchas mujeres querían los mismos resultados que yo, pero estaban perdidas entre recetas de internet que no funcionaban o miedos que las paralizaban. Muchas sabían más que yo cuando empecé y así todos seguían dependiendo de fármacos o sin poder llevar a la acción todo el conocimiento que de repente empezaron a aprender también conmigo, ¿sí? Que eran compañeras del primer curso que tomé. Fue entonces cuando me senté a analizar mi propio camino. ¿Cómo pasé de no saber nada de plantas medicinales a crear mi propio botiquín natural, eliminar el botiquín artificial y hasta vender productos herbales? ¿Cómo pasó todo eso? Entonces me puse a separar los errores que cometí de los aciertos que me dieron resultados. Organicé todo ese saber ancestral, técnico, con un sistema así de inicio, de medio, de final. Le puse todo lo que son herramientas que a mí me ayudan a conectar muchísimo con la intuición, con esa escucha atenta de la naturaleza. Y así nació el método Soy Mujer Herbal, SMH. No es solo un curso de plantas, es un mapa diseñado para que cualquier mujer, aunque viva en un apartamento o no sepa nada de botánica, pueda construir su botiquín seguro con las plantas que crecen cerca suyo en menos de 15 minutos al día, sin pasar por esos 10 años de ensayo y error que tuve que atravesar. Hoy soy mamá de 2 niñas que no conocen los fármacos sintéticos y lo digo con mucho orgullo después de haber pasado todo lo que hemos pasado a nivel de salud. Y si les duele la panza, piden aceite de Marcela. Si tienen moco, saben que el ajo y que el guaco son sus aliados. Si se lastiman, buscan una hoja de llantén. Y si se queman, van corriendo a la arcilla y le ponen gotitas de propóleo, la hidratan y se la aplican. Así como funciona hoy por hoy mi botiquín familiar. Soy testigo de cómo la medicina herbal ha devuelto además la soberanía a más de 3.000 familias. Y esa es la razón por la que estoy acá hoy con ustedes. No puedo quedarme con este saber yo para mí misma sola, mientras veo a miles de mujeres de repente sufriendo por ataques de pánico, por estrés o dependiendo del negocio de las farmacéuticas que solo tapan síntomas y que es cada vez más millonario. Viendo a madres de repente también angustiarse por no saber cómo ayudar a sus hijos de forma natural. Mi misión es que vos también dejes de ser una paciente pasiva y te conviertas en una guardiana de tu linaje, de tu salud, de tu bienestar y el de tu familia. Por eso creé este curso gratuito para poder mostrarte que ese despertar es posible, que es simple y que es para vos, como es para todas mis alumnas.
todo este camino que les acabo de contar me enseñó que la teoría no sirve de nada si no hay una transformación real en la raíz. Y quiero que sepan algo. Yo no les cuento estos errores porque los leí en un libro caro, se los cuento porque en el 2012 mi propio muro de mentalidad me llevó a colapsar con los ataques de pánico. Ese colapso fue mi gran despertar, ¿sí? Ahí entendí que para que el poder de las plantas funcione de verdad en vos, primero tenés que reconocer los muros y, bueno, poder taparlos con ayuda de alguien que esté más avanzado en el camino, ¿sí? Poder treparlos, más que taparlos, treparlos, ¿sí? Que alguien te haga calcito, le decimos acá en Uruguay, ¿sí? Que puedas, acompañarte con alguien más, para mí fue fundamental, ¿sí? Realmente. Y eso es lo que también te propongo dentro de Soy Mujer Herbal. Si alguna vez sentiste que lo natural no te hacía efecto o que este camino no era para vos, quiero que te quites la culpa ahora mismo. No es que te falte un don, es que estás chocando contra muros invisibles que te impiden avanzar. Por eso, lo que te voy a revelar a continuación son 3 grandes muros que hoy te están bloqueando. ¿Estás lista para mirarlos y soltarlos conmigo o saltarlos conmigo y liberarte de esos errores que de repente te impidieron sanar con el verdadero poder de la tierra hasta ahora? Contame. Las leo a ver si están listas. Y arrancamos. Porque llegamos a un punto de no retorno. Lo que te voy a decir ahora puede que te mueva al suelo, pero necesito que escuches con el corazón totalmente abierto, ¿sí? Si hoy sentís que a pesar de tus intentos, de tus libros guardados, de tus posts guardados o compartidos, o de esas infusiones que preparás con fe, la salud soberana se te escapa de las manos, o sea, no estás lográndolo, no estás llegando a tener un botiquín herbal, no estás llegando a acompañarte 100% de manera natural, quiero decirte algo que de repente nadie te dijo. Y no es, ¿sí? A esta pregunta, no es tu falta de capacidad, ¿sí? No es que no tengas el don, no es que no tengas mano verde, no es que no sea para vos. Lo que te viene pasando es que estuviste chocando una y otra vez contra 3 grandes muros invisibles que la cultura, la industria y el miedo pusieron delante tuyo. Estos 3 muros están hechos de errores que todas cometemos, creyendo sinceramente que estamos haciendo lo correcto, ¿sí? Siempre partimos de ahí. Hoy vamos a identificar esos errores para que al traerles luz, acá estoy con la luz, ¡uy! El muro empieza justamente a poder verse y poder saltarse. Vamos a ver los errores agrupados en 3 áreas. Primero, el muro de la mentalidad, y anótalo, toma apunte. Segundo, el muro de la técnica. Y tercero, el muro del entorno. ¿Estamos prontas para ir a identificar esos 3 muros? El muro de la mentalidad es el más difícil de ver, porque viene justamente de nuestra propia cabeza. Imagínense, ¿sí? Lo que se requiere, la fortaleza que se requiere para poder ver lo que sucede dentro de nuestra cabeza. Es el lente con el que miras la vida y la enfermedad, ¿sí? Si este muro sigue en pie, puedes tener el jardín más hermoso del mundo mundial, pero vas a seguir siendo una extraña en él, vas a seguir yendo de visita, ¿sí? Como turista. Entonces, el primer ladrillo de este muro es lo que llamo la mentalidad de farmacia, ¿sí? Dentro de nuestra mente habita ese ladrillito, que no es menor, y que es la mentalidad de farmacia. Seguramente crees que estás haciendo un gran cambio al elegir una planta en lugar de un químico. Abróchense los cinturones, mujeres, porque fíjense, el creer que estamos haciendo un gran cambio al elegir una planta en lugar de un químico es el principal ladrillo de nuestro muro de mentalidad.
El error está en que seguís buscando qué planta sirve para X dolor con la misma lógica con la que buscas un ibuprofeno. Este error sucede porque hemos estado siendo domesticadas por un sistema médico que nos enseñó a ver el cuerpo como una máquina que se rompe y hay que arreglarlo, hay que callarlo, hay que taparlo, hay que dejar de sentir. No, mejor no sentir. Y nos han hecho creer que la salud es algo externo que se compra en una cajita. Lo que tiene el seguir bajo este error es que siempre vas a ser una esclava de la receta ajena, ¿sí? Si no tenés el manual al lado o si no encontrás la planta exacta para el síntoma exacto, te vas a sentir perdida, te vas a sentir con miedo y te vas a terminar volviendo a el fármaco ante la primera duda porque nunca aprendiste a escuchar realmente al cuerpo, ¿sí? Y esto es un error que veo mucho más de lo que se imaginan, ¿sí? Cuando saltás este error, cuando saltás este muro, tu mundo se expande porque dejas de buscar parches y empezás a comprender tu terreno biológico. Vas permitiendo que la planta no venga a silenciar un síntoma, a tapar, sino a restaurar el equilibrio desde la raíz. La solución es dejar de preguntar qué tomo para esto y empezar a aprender cómo las plantas apoyan las funciones naturales de tu organismo, pasando de ser una consumidora de remedios naturales a ser una verdadera gestora de vida. Y me emociona mucho hablar de esto porque es realmente algo fundamental cuando queremos cuidarnos naturalmente. Y esto no lo vas a encontrar en ningún libro, te lo aseguro. Vamos entonces con el siguiente error, el segundo error que sostiene, o sea, el segundo ladrillo vendría a ser de nuestro muro de mentalidad. Es el error que sostiene este muro también y que es creer que la enfermedad es solo un evento de la carne, algo de la materia, ignorando que somos seres integrales, donde cada dolor físico es muchas veces el grito de una emoción o un desequilibrio espiritual que no fue atendido. Y esto ocurre porque vivimos en una cultura materialista, 100%, que nos desconectó de nuestra propia energía, que nos enseñó a tratar un problema de hígado como algo aislado, de nuestra bronca, no tiene nada que ver que las emociones con un dolor de hígado, no, o sea, no hay nada, no hay ningún tipo de conexión, ¿sí? De repente también, ¿no? Nuestras angustias acumuladas no tienen nada que ver, incluso nuestras lealtades con mamá o con papá tampoco tienen nada que ver con lo que nos está pasando en nuestro hígado. A lo que resistes, persiste. No podemos sanar aquello con lo que entramos en relación. Si continúas ignorando, maldiciendo, rechazando ese síntoma y los sentimientos que trae él, vas a ver cómo tus síntomas van a volver una y otra vez, ¿sí? Y se van a volver crónicos, porque vas a estar poniendo veneno de hormigas a una planta que está en un suelo empobrecido y que, por tanto, no va a crecer sanamente, ¿sí? Porque el problema está en la raíz. A integrar lo emocional y lo espiritual en tu práctica herbal, cada taza de infusión deja de ser un trámite, dejas de tomar menta para bajar la ansiedad así como loca, para convertirse realmente en un ritual de autoconocimiento donde las plantas vienen a satisfacer la necesidad más profunda de vos como ser humano, ¿sí? Y logras así una sensación que no solo quita el dolor, no solamente tomamos sus propiedades antiinflamatorias, no, la naturaleza no funciona de manera aislada, la naturaleza no funciona como una máquina, ¿sí? Hay mucho más allá en ese sistema vivo que es la naturaleza, en ese sistema vivo que sos vos y en ese sistema vivo que es la planta. Y en esa sinergia, ni te cuento. Entonces, anda registrando tu cuerpo, te invito a eso, con cuál de estos errores convivís más. El pensar que, una planta puede sustituir un fármaco o el error de pensar que
los síntomas que se manifiestan en el cuerpo son solamente cosas aisladas que no tienen nada que ver con lo emocional. Quizás entiendas estos dos errores que cometemos y entiendas que realmente funciona así la naturaleza. Pero quiero que seas consciente y honesta de cuando estás ante un problema, estás ante alguna situación conflictiva, algún síntoma que no te deja ir a trabajar o lo que fuera, ¿cuál aparece? ¿Sí? Ahí es cuando se juega todo en la cancha, ¿sí? Ahí es donde aparece el muro de la mentalidad, en esos momentos. Vamos entonces con el segundo muro, que es el que te genera esa sensación de que lo natural es flojito, no es tan efectivo, es demasiado, volátil, es demasiado superficial, ¿sí? Es el muro de la falta de herramientas profesionales. Acá es donde muchas mujeres abandonan el camino por pura frustración técnica, ¿sí? Entonces, el error consiste justamente en vivir con el temor constante de que una planta te haga daño, ¿sí? Te intoxique o lastime a tus seres queridos, lo que te lleva a usar dosis tan insignificantes que no tienen efecto real, o peor todavía, a no usar nada por una precaución que en realidad es miedo, ¿sí? Sucede porque la industria farmacéutica sembró el terror hacia lo natural durante décadas para que sigas dependiendo de sus productos controlados, ¿sí? Haciéndote creer que el jardín es un peligro y que solo los químicos son seguros. Hoy esto me parece absurdo porque entiendo que incluso es al revés, ¿sí? Y espero que lo veas pronto así. El impacto de seguir caminando con ese miedo es que nunca vas a poder experimentar la potencia real de la naturaleza. Y vas a seguir corriendo a la emergencia médica por una fiebre leve, por una digestión pesada, que podrías haber resuelto con algo que ya tenés en tu cocina incluso, ¿sí? Al reemplazar el miedo por técnica y conocimiento, te empezás a mover con la confianza de una experta, sabiendo exactamente qué plantas son aliadas, cuáles requieren cuidados, qué cuidados, qué dosis exacta actúa de forma segura, ¿sí? La solución no es dejar de ser cautelosa, sino adquirir los protocolos de seguridad que te voy a enseñar justamente en la clase 2 para que tengas la certeza para hacer tu botiquín, para crear tu botiquín familiar. Pero antes de aprender estos protocolos en la clase 2, necesitas cuestionarte, ¿sí? Justamente, ¿el miedo a intoxicarte con plantas hoy te paraliza ante una situación de un síntoma que surge, que emerge? ¿No corres más riesgos usando fármacos a diario de repente? Es necesario verlo y reconocerlo primero para poder transformarlo. Vamos entonces con el siguiente error. El siguiente error es doble. Es creer que vas a aprender a sanar saltando de receta en receta de internet, ¿sí? Y al mismo tiempo usar plantas que compraste en el súper o que llevan meses en frascos de plástico perdiendo su color y su forma y su aroma. Y acá voy a agregar otro error, pensar que las hierbas solo se consumen secas, ¿sí? Hay una mezcla de errores acá que hacen parte de este muro, ¿sí? Que forman parte de este muro y son como ladrillos que se tocan unos a los otros, ¿sí? ¿Esto por qué sucede? Porque buscamos el camino rápido de la información gratuita y rápida, olvidando que la medicina herbal es realmente un arte que requiere orden y que las plantas son seres vivos que si están muertas adentro de una bolsa de plástico sin aroma, ya no tiene alma, ya no tiene su medicina. El riesgo de seguir así es que termines frustrada al ver que nada de lo que haces funciona, lo que te va a hacer perder la fe en el poder de la tierra y te va a mantener atrapada en la confusión de datos sueltos que no se conectan entre sí. Cuando
abandonás la receta suelta y empezás a usar materia prima repleta de propiedades y de calidad bajo un método estructurado, la medicina se siente en el cuerpo del primer sorbo que tomás, ¿sí? La solución es dejar de ser una recolectora de tips para convertirte en una estudiante de un sistema probado, como el método SMH, aprendiendo a reconocer cuando una planta está realmente para entregarse todo su poder, ¿sí? Para entregarte todo su poder. En la clase 2 te voy a contar más de este método y más acerca de dónde encontrar las propiedades de cada una de las plantas. Pero antes, quiero que te sinceres conmigo y contigo misma sobre todas las cosas, ¿sí? ¿Ya caíste en este error de esperar de las recetas sueltas soluciones mágicas o de frustrarte por no ver cambios en tu vida? Ahí vamos a estar también leyendo el chat. El tercer muro tiene que ver con el entorno, ¿sí? Es el último y es el de las excusas y el aislamiento, ¿sí? Es el que te dice por tu estilo de vida o por donde vivís, te está diciendo, este camino no es para vos, mira dónde vivís, mira tu estilo de vida, ¿sí? Entonces vamos a ir a uno de los errores, que es el síndrome de la osa solitaria, ¿sí? El querer hacerlo todo por tu cuenta. Es el error ese de creer que tenés que cargar con toda la responsabilidad de la salud de tu familia vos sola, estudiando a escondidas de repente acerca de alternativas y sin compartir tus miedos con nadie más. Sucede porque vivimos en una sociedad que premia el individualismo, que podemos todos solas, y nos han hecho olvidar que realmente ancestralmente las mujeres siempre sanamos en tribu, compartiendo la sabiduría incluso en torno a un fuego. Por eso siempre el fuego presente acá. Y el impacto de seguir así es el agotamiento emocional. Te vas a sentir incomprendida por tu entorno y vas a terminar abandonando tus sueños herbales porque no tenés una red de contención que te sostenga cuando dudas. Cuando evitas este error, cuando saltás este muro y te integras a una comunidad de mujeres que buscan lo mismo que vos, tu aprendizaje se acelera 1000 veces, porque la experiencia de una ilumina el camino de la otra. Entonces, ¿la solución cuál es? Es justamente esta, abrirte a una comunidad, participar en un grupo y entender que la sabiduría de las plantas florece mucho más cuando se comparte en manada. Otro error es la ceguera de la ciudad, el creer que la medicina solo está en el campo. Es un horror, es un horror este error y tiene que ver con esto, con convencerte de que como vivís en un departamento rodeado de asfalto y cemento, no podés conectar con la tierra ni ser una verdadera mujer rural. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos una visión romántica y totalmente, distorsionada de lo que es la naturaleza. Y creemos que solo existe en los bosques lejanos, en esos lugares oníricos de ensueño, o en las montañas, desconectándonos de la vida que pulsa donde estamos acá, ahora, ¿sí? Abajo del cemento, ¿qué hay? Siempre les hago esta pregunta a mis alumnas. Tierra, tierra y más tierra, y entre dos grietas crece la vida. El impacto que tiene este muro, este error, es que vivís en una especie de exilio espiritual constante, ¿sí? Esperando esas vacaciones para conectar, mientras que tu cuerpo sufre la desconexión cotidiana de tu día a día, ¿sí? Al saltar este muro, lo que entendés es que la naturaleza no conoce fronteras de cemento y que la medicina más potente puede estar en una maceta de tu balcón, creciendo silvestre entre dos baldosas, en la feria de tu barrio o incluso en las semillas que tenés en la despensa de tu cocina. La solución es activar tus lentes verdes para reconocer a tus aliadas que ya conviven con vos, que ya las tenés ahí, transformando ese hogar en la ciudad en tu propia farmacia sagrada. La naturaleza no está allá afuera, la naturaleza sos vos
vive adentro tuyo. Y ella te encuentra donde sea que estés. Es cuestión de verla. Entonces, mujeres, hemos caminado juntas estos 3 grandes muros. Cuéntenme por acá cuál les resonó más, cuál aparece más en ese momento de estrés o de crisis o de emergencia o bueno, eso, ¿no? Un emergente que surge, un síntoma que aparece. Les hemos puesto nombre a estos 3 muros, apellidos, a los errores también. Hasta hace apenas unos minutos eran de repente puntos ciegos que te hacían tropezar unas y otra vez y no avanzar en tu camino. Pero no quiero que esto se quede solo ahí en tus apuntes, no quiero que esto sea una clase más, que anotas en tu cuaderno y guardas en un cajón para que se llene de polvo. Quiero pedirte que pares un segundo. Quiero que dejes la lapicera ahora, tu lápiz, tu bolígrafo, como le llames. Eso. Que sueltes el celular, si podés apoyarlo. Soltá lo que tengas en las manos y respira hondo, respira profundo conmigo. Eso, inhalando y exhalando muy suavemente. Respira profundo una vez más, inhalando en 4. Exhalando en 8. Mírate al espejo de esos muros con total sinceridad, sin juzgarte, con honestidad. Analiza tu camino, tus frustraciones, estos años y decite la verdad. ¿Cuál de estos 3 muros es el que más te ha tenido encerrada? ¿Cuál es el principal error que te hizo creer que no eras capaz? El muro de la mentalidad, porque seguías buscando un parche en una planta. El de la técnica, porque el miedo a la toxicidad o el laberinto de Google te paralizaban. O el del entorno, porque te convenciste de que siendo una osa solitaria en la ciudad no podías conectar con la tierra. Y escríbelo en el chat. No solo para que yo o el equipo o las demás las leamos, sino para que vos lo veas escrito. Escribir el nombre de tu muro es empezar a derribarlo. Mentalidad, miedo, estoy sola, busco recetas sueltas. Gracias por esta honestidad inmensa. Reconocer los muros es el 50% de la sanación, mujeres. Quiero que se celebren esto, ¿sí? Si sentís un nudo en la garganta o un alivio en el pecho, es porque lo estás haciendo. Estás dando los pasos necesarios en tu camino herbal. Y ahora, para mí es importante que te des cuenta que no era falta de capacidad. No era que el poder de las plantas fuera un mito, ni que vos no tuvieras el don. Era simplemente que estabas intentando correr una maratón con los pies atados por esos muros invisibles. Descubriste que lo que creías que era lo correcto, como buscar esa receta mágica en internet o intentar ser fuerte y hacerlo todo sola, eran en realidad los ladrillos del muro que te impedían conectar con el poder real de la naturaleza. Pero escúchame bien. Ya lo iluminamos, ¿sí? Y una vez que el error se ilumina, se hace consciente, pierde su poder frente a vos. Deja de estar en la sombra, en la oscuridad. Trepamos esos muros y lo que hicimos hoy fue ver qué hay del otro lado. ¿Qué hay del otro lado? La posibilidad de ser guardianas de nuestra salud. Y en la segunda clase vamos a empezar a construir sobre ese terreno limpio y amplio del otro lado de los muros con el método SMH, la llave maestra para esa salud soberana que tanto soñás. Así que no faltes, porque tu compromiso no es conmigo, no es con tus compañeras acá, es con esa versión de vos que ya no quiere vivir detrás de ese muro.
¿Estás lista para dejar esos errores atrás y empezar a caminar de verdad hacia tu poder? Antes de pasar a la parte práctica de esta clase, quiero revelarte un gran secreto herbal, así que prestar mucha atención. Profundizamos en la mentalidad de farmacia, ¿sí? Muchas de ustedes me preguntan, Nati, ¿qué planta me sirve para este diagnóstico que me dio el médico? ¿O qué puedo tomar para X síntoma? Quiero decirte algo con total honestidad. Ese diagnóstico, aunque sea una guía para la medicina tradicional, muchas veces se convierte en una caja estrecha que nos aprisiona, ¿sí? Nos hace creer que somos una etiqueta, la hipertensa, la depresiva, la alérgica, y nos empuja a buscar desesperadamente una pastilla verde que simplemente silencie ese nombre tal como lo haría un fármaco sintético. Y al buscar una solución aislada para un síntoma particular, estamos ignorando la sabiduría sistémica de nuestro organismo. La naturaleza no funciona en compartimientos separados, no es una lista de piezas sueltas que se arreglen por separado. Si seguimos buscando plantas como si fueran repuestos de una máquina, nunca vamos a recuperar nuestra verdadera soberanía medicinal. Necesitamos entender que la sanación real ocurre cuando rompemos esa caja, cuando dejamos de mirar la etiqueta y empezamos a tratar el todo, ¿sí? Comprendemos que nuestro cuerpo es un sistema vivo y no un conjunto de síntomas aislados. Para que comprendas la magnitud de este cambio de mirada, quiero ponerte este ejemplo de la lavanda. Hay una planta que conocemos, que siempre me acompaña. Acá anda la lavandita. Ay, que me hizo un saumo precioso y que me acompaña también de esta manera. Oh, amo. En el mundo de la medicina convencional, me la voy a dejar acá, cerquita mío. Si tenés un dolor de útero, tomás un analgésico, ¿sí o no? Si no podés dormir, buscas un sedante, y si tenés una contractura, un relajante muscular. Son 3 químicos distintos para 3 problemas aislados. Pero la medicina herbal funciona bajo una lógica de abundancia sistémica y no de fragmentación. Cuando preparas una infusión de lavanda con la técnica correcta, no estás ingiriendo un componente solitario, sino un complejo muy gigante de principios activos que trabajan en sinergia. Agua y planta, no estoy hablando de aceites esenciales, es agua y la planta. Esa misma taza de lavanda va a viajar por tu torrente sanguíneo, aliviando tu dolor de útero, pero al mismo tiempo va a calmar tu sistema nervioso para que logres dormir bien, va a disipar esa migraña tensional que te agotaba y va a relajar tus fibras musculares. La planta no necesita que le digas a dónde ir. Ella es medicina inteligente, ¿sí? Y colabora con tu biología, con tus emociones y con tu energía. Entonces acá hay una gran revelación que le transmito siempre a mis alumnas. En una planta se esconde un botiquín entero. En una planta entra un botiquín entero. No necesitas una farmacia llena de cajas de plástico o una alacena repleta de productos, ni siquiera necesitas cientos de plantas secas en tu despensa. Necesitas la profundidad de conocer a fondo la potencia de una sola planta, una sola raíz, una sola flor, ¿sí? Cuando entendés esto, el agobio de no saber qué tomar desaparece, porque entendés que la naturaleza no te da parches, te da un sistema complejo y completo de sanación integral. Ahora que entendés que en una sola planta hay un sistema complejo y no un simple parche, quiero revelarte lo que considero el secreto más guardado y a la vez más conmovedor del poder de las plantas. Muchas veces nos perdemos buscando soluciones complejas, comprando suplementos caros, siempre me preguntan por suplementos, o de repente, no sé, rastreando plantas exóticas que vienen del otro lado del mundo y que creemos que cuanto más difícil sea conseguirlas, más potente será su efecto. Pero hoy vengo a romper esa creencia también, que muchas veces nos impide avanzar en nuestro camino herbal. Y es el segundo secreto herbal que te quiero compartir hoy, que lo vas a amar. La medicina que necesitas está al alcance de tu mano. La planta que hoy crece en tu jardín, esa que brota imparable en tu maceta, o incluso
la que insiste en nacer entre las baldosas de tu vereda, es exactamente la medicina que vos y tu familia necesitan en este preciso momento. La naturaleza no es muda ni azarosa, es una inteligencia vibrante que responde justamente a tu entorno. Ella sabe qué clima estás respirando, qué desafíos estás enfrentando, en qué época del año, si tu sistema inmunológico, qué desequilibrios hay en tu hogar. El remedio nunca está lejos del dolor. La sanación está golpeando ahí en la puerta, esperando silenciosamente a que dejes de llamarla maleza y empieces a llamarla aliada, compañera, enfermera, hermana, planta. Este es el nivel de conexión de una verdadera mujer herbal y lo desarrollamos juntas. Entender que la tierra no solo nos sostiene, sino que nos ofrece el mapa de nuestra propia cura justo debajo de nuestros pies, ahí donde pisamos. La sanación está ahí mismo y esperando que la veamos. Pero para recibir esa medicina, primero tenés que ser capaz de verla. La realidad es que la sanación está donde menos la esperás, siempre y cuando estés enfocada en el contexto, en la energía correcta, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de las personas caminan bajo esa ceguera, ¿sí? Esa ceguera de que no lo ven todo pasto, todo verde, e ignoran que tenemos frente a nosotros tesoros vivos. Por eso quiero revelarte una de las piezas maestras del método SMH hoy, y es la técnica de los lentes verdes. Antes de decirte cómo activarlos, quiero que sientas lo que esto va a hacer por vos. Al desarrollarlos, la ansiedad de no saber qué hacer ante un síntoma desaparece. Te dan una seguridad inquebrantable porque donde otros ven maleza, vos ves soluciones. Donde otros ven pasto, vos ves cómo calmar a tus hijos. Ves hasta un oráculo delante tuyo que te dice cuál es la medicina que tenés que tomar para aquello que todavía ni siquiera se manifestó. Científicamente, esta técnica se llama sistema de activación reticular, SAR, y es el filtro de tu cerebro que decide qué información deja pasar. Si no lo programamos, el cerebro descarta las plantas como cosas verdes, pero con el método SMH aprendemos a programar ese filtro mediante 3 pasos que tienen que ver con la elección soberana, decidir qué querés ver, el entrenamiento sensorial, reconocer patrones, texturas, formas y el enfoque planta a planta, ¿sí? No te pedimos que aprendas un libro entero, te enseñamos a establecer una relación real con una especie hasta que tu cerebro lo identifique en cualquier lugar de forma automática y después eso lo traspole a otras plantas. Una vez que tus lentes verdes están activos, no hay vuelta atrás. El mundo pasa de blanco y negro a colores vibrantes y llenos de vida. Ya no caminas sola y caminas acompañada por una farmacia viva que te saluda mientras vas caminando en tu paseo matinal, ¿sí? Y te devuelve, ¿qué? Libertad, te devuelve paz, ¿sí? Y está ahí, esperando a que la veas. Es pasar realmente de una ceguera a la visión de una verdadera mujer herbal. Pero tus lentes verdes se activan con más fuerza si tenés un contexto que te fortalece, ¿sí? Un terreno fértil en donde florecer. Por eso, si crees que necesitas vivir en el campo, alejada de todo para conectar con tu naturaleza, estás viendo otra peli. Estás viendo la peli equivocada, te equivocaste de sala de cine. Porque es parte de tu naturaleza caminar en tribu, y ahí es el contexto que necesitas. El secreto 3, que es el antídoto y medicina para el muro del entorno y la conexión en manada, y hoy hay muchas formas de conectar, ahora mismo lo estamos viviendo en este momento, estamos juntas, compartiendo aprendizajes, errores, conquistas, ¿sí? Quiero invitarte a realizar un ejercicio de honestidad radical que marcará un antes y un después en este camino. Así que, por favor, busca un trozo de papel y esa lapicera que tenías en mano hace un rato. Si no tenés a mano, no te preocupes, te espero, tómate unos segunditos para eso. Y te voy a pedir que si tenés ahí cerca ya todo, vayas cerrando los ojos un instante, respirando profundo. Eso, soltá los hombros, conectate con el presente. Quiero que seas totalmente sincera con vos misma, sin juicios.
Con esa calma empezá a escribir en ese papel todos y cada uno de los diagnósticos que te han puesto y que hoy sentís como una carga. Todas las etiquetas médicas que te definen como enferma o insuficiente. Y todas las creencias limitantes que te susurran que no sos capaz de sanar por vos misma. Quiero que escribas ese tengo ansiedad crónica, o soy hipertensa, o tengo miedo de equivocarme con las plantas, todo aquello que venga a la mente, que parezca una verdad absoluta, quiero que lo pongas en ese papel, porque es un diagnóstico. Y quizás te lo creíste hasta ahora como si fuera una sentencia definitiva. Quiero que vayas sintiendo al escribirlos cómo esa etiqueta empieza a salir de tu cuerpo, de tus células, para quedar plasmada en ese papel. Y esto no es solo para descargar, es un reconocimiento de esos muros que identificamos. Pero escúchame bien, no sos tus muros, no sos tus etiquetas, sos tu salud, sos naturaleza, sos mujer herbal en potencia. Este papel es el testimonio de lo que estás lista para transformar. No lo tires, no lo rompas todavía. Guardalo en un lugar especial, quizás incluso cerca de tu cama, en alguna mesita de luz, porque en nuestra clase 2 vamos a hacer algo con él. Vamos a usarlo para dar el paso definitivo de la etiqueta a la soberanía. Así que permitite este momento de paz, abraza tu proceso y sentí justamente la liberación que produce empezar a soltar lo que ya no te pertenece. Estás a un solo paso de dejar de ser tu diagnóstico para volver a ser la dueña de tu salud. Eso, las voy leyendo. Y con el equipo también. Antes de despedirnos por hoy, quiero que sellemos este encuentro con un pacto de aprendizaje que trascienda la pantalla. Para que la medicina de la clase 2 pueda entrar en vos, primero necesitamos hacer espacio. Nada nuevo puede crecer en una tierra que está toda apretada y llena de maleza mental, ¿sí? Por eso vamos a realizar el ejercicio de la taza, una práctica que en el método SMH consideramos umbral sagrado de cualquier mujer herbal. Ahora olvidémonos del chat por un momento, porque lo que viene es para que lo vivas, ¿sí? En 5 minutos les pido que vuelvan a comentar, pero ahora vamos a reservarnos este momento de presencia. Te voy a pedir que tomes una taza, la que te acompañó hoy, la que sientas su peso, que sientas su calor, su textura. Y ahora quiero que cierres los ojos un momento y respires profundo. Lleva el aire a tu abdomen. Eso. Y sentí como tu mente empieza a aquietarse de a poquito. Llevando el foco en tu respiración. Con los ojos cerrados. Vamos a hacer un ejercicio. Usa el poder de tu imaginación. Imagina que dentro de esa taza volcás ahora mismo todos los muros que identificamos. Todos los errores que venís cometiendo, cada receta suelta que recopilaste en internet y guardaste por las dudas. Visualizá todo ese conocimiento fragmentado de plantas para calmar síntomas, llenando tu taza por completo. Y obsérvala, mírala con detenimiento. Es un líquido opaco, sin luz, sin brillo. Es una infusión sin aroma, sin energía. Una medicina sin vida que representa esas ideas incompletas que solo te generan ruido y obstáculos en tu camino. En el borde de esta taza llena, alcanzas a leer una frase que dice, vacía mi taza. Entonces, con ese movimiento lento y consciente, vas a girar lentamente la taza hacia el suelo,
con el poder de tu imaginación, viendo cómo ese líquido oscuro y pesado va cayendo, va liberando cada rincón del espacio. Mira cómo cae cada gota y sentí cómo en ese goteo, en ese fluir, tu alma se va soltando de esas ideas falsas, de los prejuicios, de las cargas de creer que la salud es algo ajeno, que solo se gestiona con recetas médicas. Respira profundo y al exhalar sentí cómo toda esa carga se va y va dejando el recipiente limpio y liviano. Bien. Y ahora con mucha suavidad y conciencia, gira la taza entre tus manos. Sentir el movimiento físico de la apertura. Del otro lado de la taza, donde ahora están descansando tus dedos, vas a visualizar una frase que brilla con una luz verde esmeralda, una luz brillante, puede ser blanca, del color que quieras, pero brilla. Y dice así: me abro a la magia herbal. Gira la taza de ese lado hacia el tuyo con un gesto. Es una declaración de soberanía absoluta. Es el momento de decirte a vos misma, a la naturaleza y al universo, con total convicción: estoy abierta para recibir el poder herbal. Estoy abierta para conocer el método SMH. Estoy lista para ser mujer herbal, que va a cuidar de mi salud y va a cuidar de la salud de mi familia. Sentí cómo esas palabras resuenan en tu pecho y se asientan en tu alma, en el fondo de tu corazón. Coloca simbólica o materialmente la planta que hoy te acompaña, con una hojita suficiente. Al pronunciar este compromiso, estás dejando de ser una espectadora pasiva de tus sistemas, de tus síntomas, de tus maneras de ver hasta ahora la salud, para convertirte en la arquitecta de tu propio bienestar. ¿Sí? Estás reclamando el conocimiento ancestral que te pertenece por derecho. Así que mantén esta posición un instante más, sintiendo esa apertura del pecho y el peso de tu taza ahora renovada. Y poco a poco empezá a mover tus dedos, a sentir el aire en tu rostro. Eso, los aromas. Y lentamente podemos contar 3, 2, 1. Abrí tus ojos suavemente, regresando acá conmigo, pero conservando esa sensación de paz en tu centro. Este gesto físico que acabas de hacer es un compromiso contigo misma. Es la reafirmación de ese deseo profundo que late en vos, el de convertirte por fin en una mujer herbal soberana. Sé que fue un momento íntimo, un encuentro real con tu propio sueño de sanación y con la promesa que te haces a vos misma de cuidar tu vida y de cuidar a quienes amás. Me gustaría que desde esa conexión tan linda que acabamos de tener, puedas compartir en el chat cómo te sentiste. ¿Qué viviste en este ejercicio? ¿O qué mensaje te trajo tu alma en ese momento? Vamos a estar leyéndolas acá, en este fogón virtual. Este es nuestro espacio y cada una de sus palabras es un regalo que honra este camino que empezamos a caminar juntas en este curso. Hermosas. En la próxima clase, en la clase 2, cuando nos encontremos para aprender a practicar, a fabricar nuestras primeras medicinas, quiero que traigas esa misma taza. Será la testigo de nuestra transformación. Mientras tanto, deja la planta en esa taza, ¿sí?
como compañera, si la pudiste poner en la materia, porque acabamos de abrir un portal y con ella misma, en la clase 2 vas a hacer medicina. No importa lo que creías hasta hoy, hoy tu taza está vacía para que la podamos llenar juntas en la clase 2, ¿sí? Si aceptas este pacto de vaciar para recibir, escribí ahora en el chat, me abro. Me abro. Eso. Fundamental. Abrirnos para poder recibir. Mujeres, bienvenidas al camino de la mujer herbal. La magia ya empezó. No importa lo que creías, no importa cuántas veces sentiste que la salud se te escapaba de las manos. Si vacías tu taza, estás sellando ese pacto contigo. Es el primer paso real. Lo que vivimos hoy no fue una simple clase, lo sé, fue un despertar, ¿sí? Hasta hace una hora atrás quizás pensabas que para sanar necesitabas memorizar una enciclopedia de plantas o que tenías que resignarte a tu diagnóstico para siempre. Pero hoy desnudamos los errores que te mantenían estancada. Fueron 10 errores o los 3 muros que te impiden conectar con el poder de las plantas, ¿sí? Hablamos de la mentalidad de farmacia, de buscar una pastilla verde para callar el cuerpo. También vimos justamente que no existe excusa geográfica, ¿sí? Que el síndrome de la receta suelta en internet solo genera ruido, ¿sí? Y recordamos lo peligroso que es olvidar la raíz de lo emocional, vivir con miedo a la toxicidad por falta de técnica o incluso ser una osa solitaria. Ahora vas a poder ver con claridad por qué lo que venías haciendo no te funcionaba. No es que las plantas no servían, no era que no tenías manos verdes, y que estabas bajo la lógica de la farmacia, bajo la lógica de esos muros que te impedían avanzar. Sé que darte cuenta de esto puede generar una explosión en tu cerebro, un boom. Bueno, una mezcla de sorpresa, de incomodidad seguro, pero es una señal de que tu mentalidad de escasez acaba de romperse para siempre. Así que bienvenida sea. Es normal si sentís un poco de frustración ahora mirar para atrás y ver cuánto tiempo, cuánto dinero perdiste en preparados sin vida, en fármacos, en consejos sueltos que no te dan seguridad. No te castigues por eso. No podías elegir un camino que de repente no conocías, ¿sí? Pero hoy, al identificar estos errores, ya estás un paso más cerca de tu destino, ¿sí? Esa salud soberana donde vos sos la guardiana de tu hogar. Sin embargo, conocer lo que está mal no es todo el mapa, es la mitad del mapa. Entonces, nada va a cambiar si te dejo hoy con una lista de errores. Sería solamente saber la mitad o, bueno, tener como, bueno, la visión de cuáles son los errores y ahora qué hago con eso, ¿sí? Entonces sería como saber que el puente está roto, pero no tener un bote para cruzar el río. Tranquila, porque en la clase 2 vamos a cruzar el río juntas, ¿sí? Hoy diste ese primer paso y cruzaste el umbral, pero sé que ahora mismo deberás de tener muchas piezas sueltas en la cabeza. Para que esta transformación sea real, no podemos dejarla al azar, así que nos encontramos en la clase 2, el camino herbal, donde voy a revelarte el corazón de todo esto, el método SMH, ¿sí? Este es el camino definitivo para conectar con el poder de las plantas y convertirte en la guardiana de tu salud y la de tu familia. ¿Por qué es obligatorio que estés? Porque ahí te voy a enseñar algo que nadie te dice, cómo preparar tu medicina con total seguridad y sin riesgos, ¿sí? Te voy a mostrar cómo fabricar tus tinturas madres con seguridad y técnica, aunque no sepas nada de ellas. Olvídate de recetas genéricas de internet que te dicen 3 tazas para tantos días. Eso puede llegar a ser incluso peligroso. Hay una dosis para cada quien y quiero compartírtela, ¿sí? Teniendo en cuenta tu propia biología. Vas a entender por qué una mujer de pequeña no va a necesitar la misma que una más grande, ¿sí? O un niño incluso. Te voy a mostrar cómo calcular esas dosis exactas para vos y para cada una de tu familia, ¿sí? Si te perdés esa clase, te quedas con la teoría y si venís, te llevas la llave para cuidar a los que más amás con total confianza de que se está sabiendo lo que estás haciendo y lo estás haciendo bien, ¿sí? Amores,
Un placer. Ahora sí, las dejo para que sigan con su día, quizás para que vayan a preparar sus alimentos y las veo en la clase 2 con la energía renovada. Guarden en un lugar especial ese papel que anotaron en sus muros y mantengan esa tacita cerca porque son los tesoros que nos van a estar acompañando en este camino juntas. Así que las espero. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en la clase 2.